Nuevamente saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas en este día jueves 13 de agosto. Dando gracias a Dios por la vida, por el privilegio que tenemos de estudiar nuevamente juntos la lección de escuela sabática. Y digo juntos porque algunos hermanos la estudian con nosotros. Otros la estudian por aparte y después escuchan los comentarios que nosotros hacemos. Cada quien elige su método, pero damos gracias a Dios por darnos el privilegio de llegar hasta sus hogares. Y usted también por apartar el tiempo y escuchar esta transmisión. Donde quiera se encuentren, le deseamos la bendición de nuestro Dios. Quiero dejar que Dorén Herrero nos comparta el versículo de memoria para hoy. Adelante. El versículo para el día jueves 13 de agosto se encuentra en Proverbios 22:6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Repito, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bendiciones. Después de haber escuchado tan poderoso versículo, quiero, hermanos y hermanas, anunciarles que este próximo sábado estaré predicando en la Iglesia Central de Irving, en el 210 East 6th Street, Irving, Texas 75060. A las 9 de la mañana dará inicio la escuela sabática y un servidor estará predicando a eso de las 11. Así que están invitados los que miran el canal 28.6 en Dallas, Texas, a venir y a adorar a Dios junto con nosotros. También quiero agradecerle el que usted siga apoyando este ministerio con los diezmos, las ofrendas, las donaciones especiales que ayudan para pagar esos 10 canales de televisión que 24 horas al día, los 7 días de la semana, están preparando a un pueblo para la venida del Señor con ese mensaje de verdad presente, como es el mensaje de los 3 ángeles y su brazo derecho, la Reforma Pro Salud, el cual es agitado por todo lo alto en nuestro sanatorio y centro de estilo de vida, los 3 ángeles, donde llegan los enfermos por 15 días a ponerse en las manos de Dios para ser atendidos con los remedios naturales. Gracias, hermanos, por apoyar esta obra que se hace así. Y ahí está en la pantalla la manera de cómo pueden hoy participar. El número que está en pantalla, 214-881-4029, o WhatsApp +1 214-881-4029, es para darles más detalles. Si ustedes quieren más explicación de cómo lo pueden enviar por CEL, por correo postal, por Western Union, inclusive de cualquier país del mundo, y cómo lo pueden enviar por PayPal o transfiriendo de banco a banco. No dejen de comunicarse con nosotros si el Señor les pone esa convicción en su corazón de que deben apoyar la obra que este ministerio hace. Recuerden que estamos también construyendo la Escuela Madison, que va bien despacio. Estamos equipando el primer edificio de muchos que habrán, porque es una escuela Madison y centro de estilo de vida que va a haber ahí, pero vamos despacio. No son muchas las ofrendas que nos llegan y allí oramos para que Dios toque el corazón de personas que se unan para esta obra, y eso ya se lo dejamos al Señor. Pero vamos caminando, aunque sea despacio, vamos caminando, gracias a Dios. Muy bien, después de haberles animado e invitado para que se unan a nosotros y nos apoyen, voy a dejar que Elisha Palma les salude nuevamente. ¿Cómo estás, Elisha? Bienvenida. Gracias, pastor. Un placer estar aquí nuevamente para estudiar la lección del día de hoy. Vamos a comenzar con una oración. Querido Dios y Padre amado, gracias te damos nuevamente por esta oportunidad de saciarnos de tu palabra. Te pedimos que nos ayude a entenderla y que podamos practicarla y enseñarles a otros para la salvación. En el nombre de Jesús. Amén. El título de la lección del día de hoy, jueves 13 de agosto, es Viviendo por Fe. Y comienza con esta pregunta. ¿Cómo el apóstol Pablo vivió victorioso? Vamos a mirar, hermanos, la respuesta a esa pregunta leyendo en 1 Corintios 15, versículos 30 y 31. Dice así:
¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Wow. Cómo el apóstol Pablo vivió victorioso, pregunta la lección. Y mire qué manera de responder. Aquí, hermanos, Pablo está defendiendo la realidad de la resurrección. Pero en medio de ese argumento, hace esta declaración muy personal. Cada día muero. Esta, hermanos, es una de las frases más breves de Pablo, pero también una de las más profundas. Pablo no está hablando aquí de una muerte física, pues él mismo continúa predicando, viajando y sirviendo por todas partes. Está hablando de una muerte espiritual, hermanos, al yo. El mayor enemigo de un discípulo no siempre es la persecución, ni las tentaciones externas o las dificultades de la vida. El mayor enemigo es ese viejo yo, que muchas veces quiere ocupar nuevamente el centro de nuestro corazón. Por eso Pablo decía, cada día muero. Mire que no dice, morí una vez. Como algunos, ¿verdad? Pensamos que el día que nos bautizamos, ahí morimos. No, hermanos, cada día se debe morir. ¿Por qué? Porque la vida cristiana no se sostiene con una decisión tomada 15, 20, 12, 30 años atrás, cuando nos bautizamos. No, no, no. Cada día, hermanos, trae nuevas decisiones, nuevas pruebas y nuevas oportunidades para elegir entre la voluntad de Dios y la nuestra. Por lo tanto, cada mañana nosotros debemos decidir quién va a gobernar nuestra vida, si Cristo o el yo. Y Pablo aprendió que la victoria espiritual no consiste en confiar en las experiencias del pasado. Hermanos, el mes pasado, el sábado pasado, hace un tiempo atrás, pudimos haber tenido una gran comunión con Dios. Pero nosotros necesitamos rendirnos a Dios cada día, porque la experiencia de hoy ya no nos sirve, perdón, la de ayer ya no nos sirve para hoy. La vida cristiana, hermanos, es una entrega continua. Mire que Pablo pregunta, ¿por qué nosotros peligramos a toda hora? Dice. Y allí está recordándonos que vivir para Cristo implica, hermanos, también renunciar a la comodidad y estar dispuesto a enfrentar dificultades por causa del Evangelio. Pero Pablo perseveraba porque había comprendido una verdad. Y es que quien ya ha muerto al yo no vive para proteger sus propios intereses, sino para cumplir la voluntad de Cristo. A veces nosotros no queremos ni ir a la iglesia por andarnos protegiendo nosotros mismos. Somos bien interesantes nosotros. A veces nosotros, en el afán de proteger nuestros propios intereses, no cumplimos la voluntad del Señor. Y cuando ya el yo, hermanos, uno ya se lo entregó a Jesús y ya no lo domina uno renuncia a la comodidad, y si es por causa de Cristo que uno va a sufrir algo, pues uno está dispuesto a sufrirlo. Mire Pablo lo que dice. Les aseguro, dice, que nosotros peligramos a toda hora. Hermanos, Pablo estuvo dispuesto a enfrentar dificultades por causa del Evangelio. Renunció a la comodidad. Ya no vivo yo, decía. Ahora Cristo vive en mí. ¿Y por qué Pablo hacía esto? De perseverar de esa manera. Porque él había entendido de que el que muere al yo ahora vive para el Señor. Y por eso es que Pablo fue victorioso. Hermanos y hermanas,
El secreto de la victoria de Pablo fue ese. No la fuerza humana que él pudo haber tenido, o la personalidad, o el carisma, o el talento. No, hermanos, fue la dependencia diaria con el Señor. Y esa misma es la esencia de un verdadero discípulo. La victoria no consiste en que el creyente nunca tenga luchas, hermanos. La victoria consiste en que cada día uno se coloca en las manos de Cristo. Yo no sé cuál es tu lucha, hermano, hermana. No sé cuál es tu prueba. Pero la victoria no consiste en esas pruebas, en esas luchas que vas teniendo, sino en que te colocas a pesar de la prueba y la lucha siempre en la mano de Dios, y eso es una victoria. Pablo, ¿por qué terminó su carrera con fidelidad? Porque aprendió el secreto de una vida victoriosa, la cual no era morir una vez al yo, sino morir cada día. Y esa, hermano, sigue siendo la única manera de vivir victoriosamente hoy. Cada mañana tenemos que permitirle a Cristo, hermanos, que ocupe nuevamente el trono del corazón. Cada mañana. Así es como se obtiene la victoria. No con la victoria pasada, sino cada día una victoria nueva. ¿Cómo el don de profecía refuerza más esto, Elisha? Dice así: debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Camino a Cristo, página 63. Continúa diciendo: Cristo, en su humanidad, desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Como trapos asquerosos son todas nuestras justicias. Isaías 64:6. Todo cuanto podamos hacer por nosotros mismos está manchado por el pecado. Pero el Hijo de Dios apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Pero Cristo fue obediente a todo requerimiento de la ley. Él dijo de sí mismo: me complazco en hacer tu voluntad, oh Dios mío, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmos 48. Por su perfecta obediencia, ha hecho posible que cada ser humano obedezca los mandamientos de Dios. Cuando nos sometemos a Cristo, el corazón se une con su corazón. La voluntad se fusiona con su voluntad. La mente llega a ser una con su mente. Los pensamientos se sujetan a él. Vivimos su vida. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de su justicia. Palabras de vida del Gran Maestro, página 253. Entonces, ¿cómo fue Pablo? Así como dice en la cita, que debemos de mantener esta comunión con Cristo por la fe, sumisión continua de nuestra voluntad a la voluntad de Él. ¿Y cómo podemos llevar una vida perfecta por nosotros mismos? Siempre tenemos que estar en comunión con Cristo, porque solo Cristo sabe cómo vivir una vida perfecta. Él ya lo hizo. Por eso es que Él es nuestro gran maestro y consejero en todas las cosas. Uno como ser humano le gusta consultar con personas de experiencia cuando hay que tomar una decisión o cuando uno no sabe qué hacer en algo. Y quizás esas personas con las cuales consultamos tienen mucha sabiduría o bastante conocimiento. Bueno, el Señor tiene experiencia. Él tiene la sabiduría. Él nos puede aconsejar y guiar. Hebreos 4:15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús ya vivió esa vida perfecta, vivió una vida humana y venció el pecado. Y Él está dispuesto y disponible para estar con nosotros, ayudarnos, enseñarnos, guiarnos. Y así también podemos aprender de Él y
tomar ese manto de justicia que Él da gratuitamente. La última pregunta del día de hoy dice así: ¿qué gozo expresó el salmista en su propia vida? ¿Qué dice el Salmos 119? Me refería a él en la lección anterior, pero hoy lo vamos a leer. Dice así, Salmo 119, versículo 97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Noten ustedes el gozo. Esta expresión de David no nace de una obligación religiosa, sino de una experiencia espiritual. El salmista dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Él no dice, tengo que pensar en la ley. No, él dice, la amo, la amo. Y esa diferencia, hermanos, lo cambia todo. Muchas personas leen este versículo y piensan que aquí se refiere solo a la palabra de Dios. Pero hermanos, aquí también está incluida la santa ley de Dios, los mandamientos de Dios. Es verdad que la ley aquí se refería a la Torá, pero la Torá dependía de la santa ley de Dios. Hermanos y hermanas, toda la instrucción de Dios, toda la voluntad revelada en su palabra que guía la vida del creyente, el salmista la amaba. Cuando David dice que ama la ley, está diciendo, amo que Dios me hable a través de la palabra. Amo que Dios me haga conocer su voluntad a través de los mandamientos. Amo que Él dirija mi vida por medio de su ley, su palabra. Todo el día, dice ella, mi meditación. La meditación bíblica no consiste en vaciar la mente, hermanos, sino en llenarla con la palabra de Dios. Hoy, ¿de qué está llena la mente todo el día? Ni lo digo porque algunos se enojan. Pero está llena, hermanas, de puro contenido, de redes, y muy vacía de la palabra. Por eso que cuando vamos al templo, queremos que el predicador ya termine, porque la palabra ya nos es fastidiosa, ya nos es pesada. Queremos que nos den un mensajito de amor rápido y que nos haga sentir bien y vámonos. Y nos vamos a seguir ahora a lo que nos gusta, otra vez a las redes. Hermanos y hermanas, el salmista dice, todo el día es ella mi meditación. La meditación bíblica, hermanos, consiste en llenar de la palabra. David llevaba la palabra de Dios con él mientras gobernaba, mientras enfrentaba los problemas de la vida, mientras tomaba decisiones como gobernante, como padre. Las escrituras, hermanos, habían convertido en David ese marco de donde él interpretaba toda la vida. Y este es un principio que nosotros nunca debemos pasar por alto. Hermanos y hermanas, lo que ocupa continuamente nuestra mente termina moldeando nuestro carácter. De manera que si la mente pasa llena de las preocupaciones del mundo, el corazón va a terminar absorbiendo el espíritu del mundo.
Pero si la mente permanece constantemente alimentándose de la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a utilizar esa palabra para transformar nuestra vida. Por eso Jesús oró diciendo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, ¿de dónde viene la santificación según lo que Cristo dijo ahí? De la palabra. Cuando tú tomas la palabra de Dios, mi hermano, y la grabas en tu mente y corazón, ahí la santidad viene por añadidura en tu vida. Y me gusta cuando David dice que eso lo hacía todo el día, es decir, no era ocasional. No significa que él, pues, pasaba las 24 horas ahí con el rollo en la mano, ¿verdad? Sino que significa que la palabra, hermanos, acompañaba sus pensamientos durante toda su jornada, mientras trabajaba, mientras caminaba, mientras gobernaba. Su mente volvía constantemente a las promesas y principios del Señor. Miren, aquí le damos un versículo todos los días para que se lo aprenda. Y usted puede estar con ese versículo en la mente mientras trabaja, mientras camina, mientras... Y es bonito andar recordando el versículo. Hermanos y hermanas, David dependía de la palabra, su mente se volvía constantemente a las promesas y los principios del Señor revelados en la palabra. Esa era una evidencia, hermanos, de una vida de fe, la que él vivía. Hoy casi no hay contacto con la palabra. Y por eso es que estamos secos, estamos vacíos, estamos, no sé, desprovistos, hermanos, de poder, de victoria. Hay que abrir la Biblia, hermanos, pero no para cumplir con un deber, sino, como dice David, para deleitarme. Hay que abrir la Biblia, hermanos, y que lo que leemos en ella quede allí en la mente para todo el día. Y cuando hagamos eso, ya obedecer ya no va a ser una carga. La voluntad de Dios, hacerla, va a ser un deleite. Hermanos, el que ama a Dios y su palabra, aprende a obedecer esa palabra y la obedece con gozo, porque sabe que de allí viene la santificación. Vamos a cerrar este estudio con la cita que viene a continuación. Elijah, por favor. Dice así, cuando hablamos de la fe, debemos tener siempre presente una distinción. Hay una clase de creencia enteramente distinta de la fe. La existencia y el poder de Dios, la verdad de su palabra, son hechos que aún Satanás y sus huestes no pueden negar en lo íntimo de su corazón. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero eso no es fe. Santiago 2:19. Donde no solo existe una creencia en la palabra de Dios, sino que la voluntad se somete a Él, donde se le entrega el corazón y los afectos se aferran a Él, allí hay fe, una fe que obra por el amor y purifica el alma. Mediante esa fe, el corazón se renueva conforme a la imagen de Dios. El Camino a Cristo, página 63. Entonces aquí podemos ver la diferencia entre nada más creer versus tener fe genuina en Dios. Un sinónimo para la palabra fe en Dios, fe en su palabra, es confiar en la palabra de Dios para ponerla en obra. Aquí decía que Satanás mismo, él sabe que las palabras de la Biblia es verdad, pero él las pone por obra. No, él sabe que es verdad, pero no las pone por obra. Y aún más, Satanás y sus ángeles, ellos fueron expulsados del cielo porque no aceptaban la autoridad de la palabra de Cristo. Entonces, una fe verdadera en Cristo consiste en confiar en su sabiduría, en su palabra,
Y esa confianza nos lleva a aceptar y hacer lo que Él nos aconseja y lo que Él nos enseña. Eso es una fe viva. Entonces, mis hermanos, surge la pregunta: ¿he entregado mi voluntad, mi corazón y mis afectos a Cristo para disfrutar de lo que es vivir por fe, para vivir de una manera victoriosa? Es bueno preguntarnos esto, porque si no lo hemos hecho, hoy es un buen día para hacerlo, porque la fe que salva, la fe que transforma y la fe que prepara a un discípulo para vivir eternamente con su Señor es la fe que se fundamenta en la Escritura, en la palabra, y se deleita en ella. Yo creo que este día es bueno orar para decirle al Señor que nos dé ese amor por su palabra, que nos dé ese deleite en ella, que verdaderamente disfrutemos de pasar tiempo con la palabra. Y hermanos, que luego de allí venga la experiencia de tener una fe que obra por el amor, como decía aquí, una fe que obra por el amor y que purifica el alma. Es decir, una fe que es activa, es viva y que obra por amor, no por obligación ni por miedo. Y mire qué bendición, que purifique el alma. ¿Por qué? Porque cuando estamos unidos a Cristo, hermanos, cuando estamos conectados con la palabra, esa palabra va obrando. El Señor va obrando, limpiando el corazón hasta que llegamos a estar como el Señor quiere, viviendo como verdadero discípulo por la fe. Fe que obra por el amor es la que necesitamos. Oremos para que este día el Señor nos ayude a tener esa fe. ¿Qué les parece? Oremos. Te damos gracias nuevamente, Señor, porque a través de esta palabra, de este estudio, tú nos has hecho ver cómo se vive por fe, en qué consiste vivir por fe. Y todo se ve, Señor, que deriva de tener una experiencia íntima contigo, como Pablo, que vivió victorioso muriendo al yo, porque se había rendido completamente a ti, como el salmista, que se deleitaba en tu palabra, en la cual están tus mandamientos. Señor, te pedimos que nuestra experiencia sea como la de Pablo y como la del salmista David. Personas que morimos al yo cada día, personas que nos deleitamos en tu palabra, que experimentamos la bendición de estudiar cada día. Y así, Señor, que se produzca esa fe que obra por el amor. Ayúdanos, Padre, a experimentar esto todos los días, para que así podamos ser verdaderos discípulos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor. Con fervor te suplicamos, seas nuestro director. Cada sábado